Después de haber luchado contra los hombres lobo perdiendo a 2 hombres, la noche se hizo más larga. Estaríamos a las vivas en la pequeña cabaña hasta que saliera el sol. No había de otra. Solo así tendríamos más opción de sobrevivir. Habíamos tapado el hoyo de la ventana por donde se llevaran al campesino con tablas para que las bestias no pudieran entrar de nuevo por ahí. Y también aseguramos bien la puerta con una gruesa tranca de madera por dentro. De vez en cuando escuchábamos cómo deslizaban sus garras por la madera, causando un espeluznante ruido. Con ello querían aterrorizarnos para hacernos más vulnerables. Nosotros, dentro de la choza, nos turnábamos en 2 grupos para hacer guardia. No queríamos más sorpresas. Sin embargo, nadie pudimos pegar los ojos en toda la noche. Era imposible poder dormir ante tales bestias, con sus rugidos acechando afuera, hasta que a lo lejos se escucharon cantar unos gallos, anunciando la llegada del sol. Tomamos todas las armas que pudimos, cargamos las pistolas con balas de plata para hacerles frente a los hombres lobo y otras con municiones normales por si nos encontrábamos con los sembradores de la hierba. Estábamos en la nada, en plena sierra, y nuestros superiores habían denegado nuestro rescate, así que debíamos lidiar con esto solos. Empezamos a caminar sin un punto cardinal, nos guiaríamos por donde se había puesto el sol, utilizándolo como una brújula. Al ir caminando por entre la maleza, siempre íbamos a la expectativa. Cualquier ruido que surgía de entre los arbustos, nos poníamos en alerta. Hasta con el simple aleteo de un pájaro lo hacíamos. Luego de unas horas de caminar, de repente nos topamos con un hombre muerto a tiros. Al revisarlo notamos que le hacía falta una mano y caímos en cuenta que era la que le habíamos trozado a tiros al hombre lobo Pedro y yo. Sin duda lo que le había dado muerte fueron las balas de plata al dispararle en la cabaña por la noche. Ya estaba empezando a oscurecer y para nuestra suerte llegamos a una comunidad de escasas chozas de madera. Todos aparentábamos serenidad, pero la verdad sentíamos miedo. Éramos hombres preparados y estábamos bien armados. No obstante, sabíamos que en cuanto saliera la luna aparecerían aquellas bestias sanguinarias y temíamos por nuestra vida. Una a una fuimos tocando las puertas de aquellas casas, pero nadie se atrevía a abrir. Se sentía el miedo en las gentes que vivían allí. Tal vez pensaban que nosotros éramos los hombres lobo. Hasta que casi llegando a la última choza una anciana nos abrió y nos hizo pasar rápidamente. En cuanto entramos empezaron a escuchar fuertes aullidos y espeluznantes gruñidos rondando las casas. La anciana puso el dedo en su boca indicando guardar silencio. Así estuvimos por un rato, callados y quietos, hasta que escuchamos gritos y rugidos venidos de las otras casas. Estaban siendo atacados por los demonios. Nuestro deber era protegerlos y no podíamos permitir tal cosa. El superior nos dijo que era decisión de cada quien si salíamos a pelear. No era obligación, tampoco una orden. Todos estuvimos de acuerdo en salir para enfrentar a aquellos descomunales seres, a sabiendas que podríamos morir en el intento. En cuanto salimos de la choza, vimos que llevaban a un hombre y a una niña entre sus garras. Pedro me gritó que tuviera cuidado y al voltear miré que el licántropo había soltado a la niña para atacarme. Rápido desenfundé mi pistola y se la descargué toda a quemarropa. La bestia, cuando se incrustaron las balas en su pecho, la entidad se dobló y cayó herido de muerte casi encima de mí. Agitado y sudoroso sin poder creer lo que había hecho, me levanté como impulsado por un resorte. Luego miramos que el lobo muerto se iba transformando en un hombre común. Los aldeanos, al verlo en forma humana, decían no haberlo visto nunca. Entonces cortaron su cabeza a machetazos antes de quemar el cuerpo. Tenían la creencia que si no lo hacían, podrían volver a cobrar vida. Después de eso, todos volvieron a encerrarse en sus casas, esperando que amaneciera, aunque eso no les garantizaba estar seguros, puesto que al hombre que se llevaron lo habían sacado de una choza y ya no lo volverían a ver nunca más. Ya dentro de la casita, el comandante hizo un conteo y con tristeza se dio cuenta que faltaba uno de nosotros, pero nada podíamos hacer. Palmeó mis espaldas diciendo que había sido muy valiente al haber enfrentado a aquella bestia. Gracias a eso, había salvado la vida de una pequeña. La anciana dijo llamarse Chole y empezó a contarnos cosas sorprendentes de cómo inició todo.
Dijo que hacía mucho tiempo su comunidad era muy tranquila, pero que un día llegó un hombre con un pequeño niño diciendo que era su hijo. Aparentaba ser bueno, pero luego con el tiempo se dieron cuenta que era brujo. A los días de su llegada empezaron a desaparecer personas, incluso niños. Supimos que era él porque cierta noche lo vieron convertirse en lobo y llevarse a uno. Entonces la gente se unió para cazarlo. Prendieron fuego a la choza y le dispararon, pero nunca apareció el cuerpo, solo el de su hijo muerto. Una noche de luna llena llegó junto con otros hombres, jurando vengarse de todos los que le habían matado a su hijo. Luego, frente a todos, se empezaron a transformar en bestias descomunales con garras y fauces. Los que traían armas comenzaron a dispararles aterrados. Nunca habían visto algo parecido, pero los animales no caían ante sus balas y emitiendo potentes aullidos empezaron a matar a quienes les disparaban. Muchos corrimos a refugiarnos en nuestra casa, que para nuestra fortuna resistieron los embates de esos seres y pudimos salvarnos. Cierto día llegaron unas gentes diciendo que eran sicarios, ofreciendo su ayuda. Si trabajábamos para ellos sembrando, nos darían protección matando a los demonios. Traían balas de plata y aseguraban que con ellas podían matar esas bestias. Por eso mi esposo y los campesinos aceptaron trabajar para ellos. Sin embargo, al tiempo murió entre las fauces de esos humanoides, como muchos más dejando viudas y niños solos. Yo soy una de ellas. Nosotros escuchábamos atentos la historia de la anciana. Era fascinante. Por lo que habíamos visto y vivido, no dudamos que decía la verdad. Después prendió el fogón y puso agua para café. Se requería porque tendríamos otra noche demasiado larga. Mi amigo Pedro me dijo que nunca había vivido algo así, recordándome de las supuestas bromas que me habían hecho cuando recién había ingresado a la corporación. Yo entendí lo que quiso decirme y tenía razón. Antes no creía, pero ahora con esto no tenía ninguna duda que existían hasta los extraterrestres. Doña Chole me dio un café en un jarro de barro y le di un gran sorbo para calmar mis nervios. De hecho, todos hicimos lo mismo. Paulatinamente, el comandante le preguntaba a los centinelas que había dejado vigilando si todo estaba bien, y ellos solo respondían que no había novedad. En un momento de silencio, le dijo a la anciana que nos iríamos en cuanto amaneciera, y le propuso irse con nosotros. Era más posible salvarnos todos juntos que quedarse en este lugar. Ella se negó diciendo que aquí estaba lo único que tenía, sobre todo los restos de su esposo, y quería que la enterraran junto con él. Entendimos sus palabras aceptando su decisión y guardamos silencio. Por la mañana, después de haber dormido un rato, nos despabilamos. Doña Chole ya había preparado unas gordas a mano en el fogón para que lleváramos en el camino. Nuestro superior salió de la choza, luego se detuvo a media calle y gritó que en ese momento partiríamos. Si alguien quería irse con nosotros era el momento. De una de las casas salieron dos pequeñas familias, cada una con un hijo entre 12 y 14 años, diciendo que ellos iban a pedirnos irse con nosotros. Eso sería producente, ya que los dos hombres serían de gran ayuda, puesto que conocían gran parte del camino. Cuando estuvimos listos partimos con nuestra caravana, improvisando con armas a los campesinos. Ellos dijeron que si no teníamos contratiempos, llegaríamos en 7 días a la civilización. Confiando en Dios caminamos durante horas. Ahora teníamos la responsabilidad de proteger a las dos familias que llevábamos con nosotros. Éramos 8 soldados, Pedro, el cabo Juan, nuestro comandante y yo íbamos al frente, mientras que los otros 4 iban atrás y las familias en medio de nosotros. Todo iba tranquilo sin novedad, quizás porque era de día. Ante el sol no salían las bestias. De vez en cuando hacíamos una pausa para que las mujeres y niños descansaran, mientras que nos comíamos una gorda con frijoles de las que doña Chole nos había preparado, refrescando también nuestra garganta con agua de las cantimploras que habíamos llenado en la aldea. Luego seguimos nuestro camino hasta que llegó la tarde y luego la noche. Nos pusimos las máscaras infrarrojas, le dimos una a uno de los hombres para que pudiera ver el camino y nos siguiera guiando. Siempre íbamos con nuestra arma lista, cargada con balas de plata, haciendo el menor ruido posible. En eso, cerca de nosotros escuchamos un potente aullido,
acompañado de disparos y gritos de dolor que erizaron nuestra piel. Los niños aterrados quisieron gritar, pero sus madres les taparon la boca para que no lo hicieran. Si lo hacían nos descubrirían. El comandante dio la orden de ocultarse entre los matorrales, dejando a los hombres y a 2 soldados cuidando de ellos, mientras a nosotros nos decía que fuéramos a explorar el área. Uno de los hombres se negó a quedarse, diciendo que él también iría con nosotros. Con cautela nos acercamos hasta el punto donde provenían los espeluznantes ruidos y vimos que un descomunal hombre lobo sostenía a 2 hombres muertos, uno en cada una de sus garras, destrozado por ellas mismas. Aquel ser era verdaderamente impresionante, muy diferente a los que habíamos visto, más colosal, de ojos muy rojos semejantes al fuego. El campesino que había ido con nosotros, al verlo dibujando una mueca de pánico, dijo que ese era el brujo y con rabia empezamos a dispararles. Aquel ser parecía habernos olfateado y con una agilidad sorprendente esquivó nuestros disparos. No obstante, nuestras balas alcanzaron a 2 de los que estaban a su lado, con un hombre entre sus fauces. Aquellas bestias, al sonido de nuestros disparos y al ver que habíamos matado a 2 de su manada, se perdieron en la noche por los árboles, entre gruñidos y aullidos. Al acercarnos a los hombres que yacían destrozados en el piso, nuestro guía dijo que eran los que cuidaban los sembradíos, tratando de huir de esos demonios. En eso, de entre los árboles salieron otros 2 campesinos, gritando que no fuéramos a dispararles. Estaban ocultos, aterrados, lágrimas salían de sus ojos por el miedo, pidiéndonos protección. Les dijimos que se unieran al grupo y casi corriendo nos fuimos a donde estaban los demás, que por fortuna no habían sufrido ningún ataque por los Lycans. Reunimos el grupo y nos fuimos en sentido opuesto de donde se habían ido los hombres lobo. La tensión y el miedo nos hacían caminar más rápido. A ese paso, los niños y las mujeres no resistirían mucho, por lo que debíamos buscar un lugar seguro para resguardarnos parte de la noche. Miré que los 2 hombres recién rescatados iban temblorosos. No era para menos, lo que se había vivido cualquiera lo estaría. Debo confesar que también nosotros teníamos miedo, o por lo menos yo sí lo sentía, pero no lo daba a notar. En la carita de los niños veía una esperanza en nosotros y no debía demostrar miedo. De repente, entre la oscuridad quedamos frente a una enorme cueva y pensamos que habíamos descubierto dónde pasar la noche, pero al querer entrar, de su interior salieron unos fuertes gruñidos. Todos quedamos fríos pensando que era la guarida de los Lycans. Solos habíamos caído a la boca del lobo.